Argentina vuelve a alcanzar el superávit financiero. El pasado marzo, Argentina logró su primer superávit trimestral en más de 15 años, luego de estar entre los primeros países con mayor contracción en su economía entre 1971 y 2022. Argentina es una nación con una gran cultura, historia y economía desafiantes. Es un país que en las últimas décadas se ha balanceado entre crisis y breves momentos de estabilidad, una nación marcada por la alta inflación, déficit fiscal y deuda pública alarmantes. Sin embargo, en los últimos meses desde que Milei asumió la presidencia, el país ha mostrado fuertes señales de estabilización, no solo en cuanto al superávit financiero. Los bonos de Argentina se han revalorizado en casi el doble desde inicios del año. La inflación ha ido reduciendo su ritmo de incrementos, es decir, que los precios siguen incrementando pero a un menor ritmo. Y el mes pasado, Argentina regresó al top de 25 países más confiables para la inversión extranjera directa. Esta mejora, claro, viene acompañada de fuertes medidas económicas que han generado un entorno difícil y desafiante. Continúa. El superávit de Argentina quiere decir que el gobierno ingresó más dinero del que se gastó en los meses de enero, febrero y marzo, algo que no se daba en más de 15 años. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el equilibrio fiscal o el superávit financiero es la clave o la base para acabar con la inflación. Cuando un país tiene déficit presupuestario, o lo que es lo mismo cuando gasta más de lo que gana, esto solo se logra de dos maneras. El país puede emitir deuda o puede imprimir dinero. Con respecto a la primera opción, el problema es que la economía de Argentina estaba tan mala que nadie quería comprar la deuda. Por lo tanto, solo había una opción, imprimir dinero. ¿Por qué la inflación históricamente es tan alta en Argentina? Porque los políticos básicamente gastan mucho más de lo que ingresa al país. El propio gobierno entonces obliga al Banco Central a comprarle su deuda a cambio de imprimir billetes, y esto de hecho lo puedes comprobar en esta gráfica, la cual muestra la cantidad de dinero en circulación desde el 2014. Puedes ver que entre el 2020 y finales del 2023 la cantidad de dinero se incrementó en más de 10 veces. Mientras tanto, en ese mismo periodo, el Producto Interno Bruto solo creció en 63%. Esto quiere decir que el país no estaba creciendo al mismo ritmo al cual se agregaba dinero a la economía. O dicho de otra forma, simplemente el gobierno estaba imprimiendo dinero sin control para tratar de cubrir su déficit presupuestario. Pero esto obviamente no es sostenible, y es lo que explica que la inflación se disparara a más del 100%. Por otra parte, gran parte de este resultado del superávit se debe al recorte masivo de gastos, por ejemplo gastos en infraestructura, gastos en salud y gastos en envío a provincias. Entre estos recortes destacan las transferencias a universidades con 143%, prestaciones sociales con 149% y gastos de funcionamiento con 154%. Además de esto, se congeló el salario de todos los empleados públicos y de las pensiones. Esto quiere decir que estos salarios no incrementan con base en la inflación, por lo que con el paso del tiempo, cada vez a estas personas les alcanza para menos. Esto representa un desafío, por supuesto, pero al mismo tiempo sirve para reducir el gasto y contribuir a este superávit. Esto, por supuesto, ha causado malestar, aunque Milei ya había mencionado en diciembre del año pasado que las medidas causarían sacrificios por al menos 2 años. De hecho, en los últimos días ha habido protestas masivas en el país por la falta de recursos hacia universidades públicas, como la Universidad de Buenos Aires con más de 300.000 estudiantes. Con respecto a este punto, el problema es que el presupuesto que se le dio a la universidad es prácticamente el mismo que el del 2023, pero con una inflación de más del 100%, obviamente ese presupuesto ya no alcanza para lo mismo. Y el problema es que casi el 90% de este presupuesto se destina a salarios de profesores y de otros trabajadores. Como el resto, se financian gastos como pago de servicios, mantenimiento de aulas y laboratorios, seguros, compra de alimentos y demás. En fin, la realidad es que a pesar de estos problemas, el país ha estado mostrando signos de estabilidad con este superávit. Y esto es importante porque si Argentina logra que este superávit se mantenga con el paso del tiempo, le da buena señal a los inversores y estos inversores podrían invertir en Argentina y por lo tanto producir más en la nación. Esto también le permitiría a Argentina emitir nuevamente deuda a través de bonos en los mercados financieros, además de refinanciar su deuda actual con mejores condiciones, por ejemplo, a menores intereses. Hoy en día los intereses son tan altos porque el riesgo país es elevado. El pago de intereses del Fondo Monetario Internacional casi llega a los 10.000 millones de dólares. No obstante, desde que Milei asumió la presidencia, el riesgo de país se ha reducido en más del 40%.
Por otra parte, en la medida en que los ciudadanos argentinos se acostumbren a que el gobierno ya no va a imprimir dinero sin respaldo, entonces la demanda de pesos aumenta, y como la demanda de pesos aumenta, su valor también se incrementa. Va a haber menos pesos, aumentará su demanda y por lo tanto el valor de la moneda incrementará. Por supuesto que para que todo esto pase, el superávit financiero se debe mantener a lo largo de todo este año, lo cual es retador. Sin embargo, el hecho de que se haya alcanzado por ahora 3 meses consecutivos da buenas expectativas a la nación y sigue mandando buenas señales para los inversores. Y esto lo podemos comprobar fácilmente si vemos los valores de los bonos argentinos. En esta gráfica puedes ver que su valor pasó de 36 a más de 56 dólares. El hecho de que haya aumentado se relaciona a que los inversores tienen cada vez más confianza de que el gobierno va a poderle pagarles y por eso se incrementan las inversiones. Finalmente, estas medidas eventualmente le permitirían al gobierno de Argentina eliminar el cepo cambiario, el cual tuvo su origen en la crisis financiera de la nación en el año 2010. En medio de una creciente escasez de divisas extranjeras y una rápida depreciación de la moneda local, el gobierno argentino implementó una serie de medidas restrictivas para controlar el flujo de divisas y proteger las reservas internacionales. El cepo cambiario básicamente es un conjunto de medidas que le impiden al ciudadano común y a las empresas comprar y vender de forma totalmente libre divisas extranjeras. Estas medidas pueden incluir límites en la cantidad de dólares que se pueden comprar o vender, controles sobre las operaciones de cambio y restricciones en el acceso a divisas extranjeras. El objetivo principal era mantener la mayor cantidad de divisas extranjeras en el país y por lo tanto evitar la depreciación de la moneda. Ante la creciente demanda de dólares y la caída de las reservas internacionales, el gobierno optó por implementar medidas de control para frenar la desalida de divisas y estabilizar el mercado cambiario. Sin embargo, el cepo cambiario también tiene efectos negativos para la nación. La falta de acceso a divisas extranjeras dificulta las importaciones, afectando a sectores clave en la economía como la industria y el comercio. En esta gráfica, por ejemplo, puedes ver cómo las importaciones se redujeron a casi la mitad entre junio del 2022 y hoy en día. Además, a raíz de este cepo cambiario, obviamente se originó un mercado negro de divisas para atender a todas estas personas que querían cada vez más dólares, con lo que básicamente se fue erosionando la confianza en el mercado financiero. Eliminar este control significaría que los ciudadanos argentinos que tienen dólares en el exterior podrían regresar esos dólares al país sin ningún tipo de penalización. Y por otra parte, Milei también ha hablado de la dolarización de Argentina. La propuesta del gobierno de dolarizar la economía se basa en querer proteger la riqueza e ingresos en un contexto de alta inflación y baja credibilidad en la política económica. A pesar de las dificultades en Estados Unidos, la realidad es que el dólar estadounidense sigue siendo una de las monedas más fuertes a nivel mundial y por lo tanto si Argentina adoptara esta moneda, esto contribuiría a la confianza de los inversores hacia su economía. La estabilidad monetaria es fundamental para el crecimiento económico sostenible, ya que proporciona un entorno predecible para las empresas y los consumidores, lo que a su vez fomenta la inversión y el gasto. Además, la dolarización facilitaría el comercio internacional con Argentina. Al utilizar una moneda reconocida y ampliamente aceptada como el dólar, las empresas argentinas no tendrían que preocuparse por los riesgos asociados con las fluctuaciones del tipo de cambio al realizar transacciones con socios comerciales extranjeros. Al renunciar a su moneda local, los gobiernos de Argentina, ya sea el de Milei o los que le sigan, ya no podrían imprimir dinero a diestra y siniestra, tendrían las manos atadas y por lo tanto se conllevaría a una mayor disciplina fiscal. Esto podría obligar al gobierno a adoptar políticas fiscales más prudentes y a reducir el déficit presupuestario, lo que a su vez contribuiría a la estabilidad económica. El superávit financiero alcanzado por Argentina en el primer trimestre del año representa un hito significativo en su camino hacia la estabilidad económica. Sin embargo, es importante conocer las implicaciones a corto y largo plazo. Por una parte, la estabilidad macroeconómica. Logrando este superávit básicamente se logra mayor certidumbre de los inversores y mayores inversiones hacia el país. Segundo, reducción de la deuda pública, lo cual podría generar un excedente para inversiones en el país como en infraestructura, escuelas, salud y demás. Tercero, mayor flexibilidad fiscal. Con un superávit el gobierno tiene mayor flexibilidad para emitir deuda y para invertir internacionalmente. Y finalmente, el aumento de credibilidad y confianza. El logro de un superávit financiero demuestra la capacidad del gobierno para manejar las finanzas públicas de manera responsable y eficiente. En última instancia, el éxito de Argentina dependerá de si puede mantener este superávit a lo largo de al menos este año.
La consolidación de políticas fiscales prudentes, la promoción de la inversión y la productividad y la búsqueda de un equilibrio entre la estabilidad económica y la justicia social serán fundamentales para sentar las bases de un crecimiento económico sólido y equitativo. La realidad es que Argentina está haciendo todo lo posible para salir del malestar económico al que lo dejó las políticas fallidas de anteriores gobiernos. Políticas que, por ejemplo, hicieron que el valor de la inflación se disparara más del 10.000% en la década de los 90. ¿Tú crees que el gobierno de Milei sea capaz de mantener el superávit financiero a lo largo de todo este año? Házmelo saber en la caja de comentarios y por otra parte, si este video te gustó, te agradezco mucho por tu tiempo y por favor considera suscribirte al canal de Finanzas y Mejora Continua. De esta forma no te perderás de ningún contenido. Sin más, te agradezco mucho por tu tiempo y nos vemos en un siguiente episodio. Cuídate mucho.